símbolos de los dioses venidos de las estrellas, de los Anunnaki, de los Nephilims, y que realmente ahí está la evidencia. Bueno, continuando con nuestra temática, vamos a hablar de un templo muy en particular, el templo de Júpiter. Tal vez ya lo has oído o ya lo has escuchado mencionar. El templo de Júpiter, cerca de las fuentes de Ebro, se eleva el monte Caucaquión. Espesas selvas de encima le sirven de cintura, un círculo de rocas y de piedras ciclópeas le coronan. Hace millares de años que en aquel lugar es una montaña santa. Los pelgaros, los celtas, los escitas y los getas expulsaron unos a otros. Han ido allí a adorar a sus dioses diversos, a estos dioses venidos de las estrellas, pero no es siempre al mismo Dios a quien busca el hombre cuando sube tan alto, sino ¿por qué construirle tan penosamente una morada en la región del rayo y de los vientos? ¿Por qué construirle un templo a estas deidades en lugares específicos, en lugares donde científicamente se ha comprobado que hay un cierto campo energético y cierta radiación o ciertos sonidos que emanan de estos lugares donde literalmente la ciencia no se explica cómo estos personajes sabían exactamente dónde construir y a qué magnitud la Tierra podía soportar estas grandes construcciones si no existía ningún equipo tecnológico donde ellos pudieran medir el peso de la Tierra. Que hoy en día me recuerda mucho esto aquí en Los Ángeles, California, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, para construir simplemente un edificio de esta magnitud, tal vez un edificio a una menos escala que estos templos, tienen que llevar arquitectos, tienen que llevar tecnología de punta, ver si la tierra podía sostener, si no se podía colapsar el edificio, que soporte un temblor, que soporte el aire, que soporte las inundaciones. Se ven muchos puntos de vista y cómo es que estos personajes, sin tener nada de esa tecnología, 2000 años, 3000, 4000 años atrás, antes de Cristo, 4000 años antes de nuestra era, podían haber construido estas templos, estas simbologías, estas lugares con cierta energía, con cierta lugares muy específicos que se conectan entre sí. Un templo de Júpiter se eleva ahora en el centro sagrado, recinto macizo, inadorable, con una fortaleza a la entrada, un pesticilio de 4 columnas dóricas. Destaca sus fuentes enormes sobre un pórtico sombrío. En el cenit, en el cielo está sereno, pero la tormenta retumba aún sobre las montañas de la Tracia, que desenvuelven a lo lejos sus ondadas y sus cimas, negro océano convulsivo poderosamente por la tempestad y surcado de luz. Lugares muy específicos. Es la hora del sacrificio. Los sacerdotes de Cauquión no hacen otra más que el del fuego. Ellos descienden los escalones del templo y encienden la ofrenda, la madera aromática, con una antorcha del santuario. El pontífice sale del templo vestido de lino blanco,
como los otros va coronado de mirtos y de ciprés. Lleva un cetro de ébano con cabeza de marfil y una cintura de oro en la cual varios cristales incrustados lanzan fuegos sombríos, símbolos de una majestad misteriosa. Es Orfeo, llevada de la mano a su discípulo, hijo de Delfos, que pálido, tembloroso y encantado espera las palabras del gran inspirado con el escalofrío de los misterios. Orfeo lo ve y, para calmar el novicio elegido de su corazón, pone dulcemente sus brazos sobre sus hombros. Sus ojos sonríen, pero de repente resplandecen, y mientras que a sus pies los sacerdotes giran alrededor del altar, cantan el himno del fuego, Orfeo solamente dice al novicio amado palabras de iniciación que caen en el fondo de su corazón como un licor divino. He aquí las palabras aladas de Orfeo al joven discípulo: repliégate hasta que el fondo de ti mismo para elevarte al principio de las cosas, a la grande triada que resplandece el éter inmaculado. Consume tu cuerpo por el fuego de tu pensamiento. Sal de la materia como la llama de la madera que ella devora. Entonces tu espíritu se lanzará en el puro éter de las causas eternas, como el águila en el trono de Júpiter. Bueno, este templo, ya que este templo es un templo de iniciación, es un templo donde literalmente civilizaciones muy antiguas como los hititas, los persas y muchas civilizaciones más que siempre han estado en guerra o estuvieron en guerra por el poderío de este templo, el ver la majestuosidad de estas culturas, de estas relieves. Y bueno, vamos a hablar el templo Anunnaki, más conocido como Aindara, que es el mismo templo de Orfeo, el templo de Júpiter y las pisadas de los gigantes de los dioses. Vamos a ver si los que lo construyeron probablemente pudo haber sido gigantes. El templo de Aindara fue un descubrimiento casual en que en 1955 coordina las excavaciones posteriores de Maurice Dunant. Este fue el arqueólogo que literalmente descubrió este majestuoso templo. Y vamos a ver cómo las civilizaciones se conectan entre sí. Durante las excavaciones arqueológicas encontraron una gran escultura de basalto con la figura de un león, así como unas huellas de pisadas gigantes de los dioses en las entradas o pórticos del templo. Eso generó más curiosidad por conocer la historia de este templo. Aindara se encuentra cerca de la frontera sirio-turca, a unos 40 kilómetros al noreste de Alepo, a unos 50 kilómetros del noreste de Tel Tainat. El lugar está situado en una elevación de 90 metros por encima de la llanura adyacente, donde está situado en lo bajo una ciudad, una extensión de unas 60 hectáreas. El templo de Aindara es un templo de la edad de hierro sirio-hitita. Los sirio-hititas o neo-hititas fueron una civilización que surgió a finales de la 2000 años antes de Cristo. ¿Y quién fueron los hititas y los sumerios? Los hititas y los sumerios fueron la primera civilización que crearon el carruaje, uniendo el hierro con la rueda, que en aquella época podemos ver en algunos pasajes bíblicos donde los hebreos o el pueblo de Israel tenían una batalla frontal con estas civilizaciones y decían ellos
estas dos civilizaciones se han unido en una y han creado una especie de naves infraterrena, que en aquella época conocida como el carruaje. Y bueno, crearon la rueda junto con una nave de hierro. Y bueno, tras la caída del Imperio hitita hubo un vacío de poder en el Mediterráneo oriental. Los estados sirio y hititas llenaron a este vacío y se convirtió en la potencia dominante en la región hasta su conquista por el Imperio neoasirio a final de los 8000 años antes de Cristo. Este templo de Ain Dara comparte muchas características con el templo de Salomón. Hay una gran similitud con este templo. Las dimensiones, la arquitectura es muy similar con el templo de Salomón de Jerusalén que describe la Biblia. La descripción de la estructura del templo está recogida en la Biblia hebrea, donde tú puedes junto leer este pasaje, Primera de Reyes 7:23 al 26. Ahí aparecen las estructuras del templo de Salomón. Se dice que el templo de Ain Dara, el templo de Júpiter, es un templo muy similar al templo de Salomón. El templo de Ain Dara, planos de su interior y correspondiente distribución, donde vas a poder ver tú ciertas imágenes que las puedes buscar hoy en internet. Puedes ver las similitudes de estos templos. Los arqueólogos, los antropólogos se han encargado de hacer ese trabajo de investigación. 3 gigantescos pisadas decoran el suelo de la entrada. Estas conducen desde la antecámara hasta el interior del templo. Estas pisadas o huellas de pasos tienen una distancia de zancada de unos 30 pies a 9.440 metros. Esta distancia del paso perteneciente a una persona o dios o de unos 65 pies de altura. 19.800 metros de altura. ¿Qué te quiero decir con esto? Antes de entrar al templo de Ain Dara, el templo de Júpiter o el templo como lo hemos estado platicando, hay unas huellas muy en particular, que estas huellas, imagínate, estas huellas, el ancho de un zapato o el ancho de un pie, que donde literalmente está marcado 3 huellas ahí de 30 pies de ancho y 30 pies de largo, pues aproximadamente unos 9.440 metros, y la altura aproximadamente unos 65 pies. Imagínate, 65 pies de altura es que se diagnostica la altura de este personaje en esas huellas que están ahí marcadas en el subsuelo del templo de Ain Dara, y que a través de los años no se han podido borrar esas evidencias. En los siguientes 4 puntos descifran algunos misterios sobre el templo de Ain Dara y los dioses Anunnaki, los dioses venidos de las estrellas, los Nefelins, los dioses venidos de Saturno. 1. El templo de Ain Dara y su estructura semejante al templo de Salomón. Ese es su punto. Punto número 2. Las pisadas de los huellos de los gigantes dioses Anunnaki. Punto número 3. El templo de la diosa Ishtar, Sauska y su esposo el dios Teshut, el conquistador, dios de las montañas, el dios Teshut, y la gran batalla contra el dios serpiente o dragón, dios del caos, ya que vemos en diferentes civilizaciones hablan sobre una serpiente emplumada, hablan sobre un dios dragón, ya que vemos en diferentes
pasajes hablan, la cultura asiática siempre hace alusión a estos dioses dragones. El templo de Ain Dara y su